Buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar esta semana es congruencia de triángulos. Antes de comenzar a trabajar la congruencia de triángulos, vamos a mirar un concepto que tiene que ver con correspondencia de lados y ángulos. ¿Qué significa esto? La idea es que para poder determinar si hay dos cosas que son iguales o que tienen exactamente la misma apariencia, las mismas medidas, la misma longitud de todo, se deben establecer correspondencia entre partes. Esto significa que, por ejemplo, si uno quiere comparar una persona con otra, uno tiene que comparar el brazo derecho con el brazo derecho de esa persona, el brazo izquierdo con el brazo izquierdo de esa persona, la cabeza con la cabeza de la otra persona, la pierna derecha con la pierna derecha y así sucesivamente, cada parte del cuerpo compararla con la de la otra persona. Eso significaría en términos comunes esa correspondencia. Ahora bien, vamos a mirar en los triángulos qué significaría esa correspondencia. Tenemos los siguientes triángulos donde A es un ángulo, B es otro ángulo y C es otro ángulo. Si vamos a mirar en el otro triángulo, ¿cuál sería el ángulo correspondiente? El ángulo correspondiente a A pues será A1. El ángulo correspondiente a B pues será B1 y el ángulo correspondiente a C pues será C1. Ahora bien, en cuanto a los lados se nombran de la siguiente manera. Se debe tener en cuenta que el lado opuesto al ángulo va a ser el nombre con la letra minúscula. El lado opuesto al ángulo C se va a llamar el lado C. El lado opuesto al ángulo B se va a llamar el lado B. Y el lado opuesto al ángulo A se va a llamar el lado A. Y así sucesivamente en el otro. Quiere decir que este será A1, este será B1 y este será C1. Recordemos que los lados son con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Ahora bien, en este caso tendríamos que el triángulo ABC es congruente, este es el símbolo de congruencia, al triángulo A1, B1 y C1. En este caso estamos suponiendo que son congruentes. Y en sí el dibujo que se hizo ahí es copia similar del mismo triángulo, por lo tanto son congruentes. Sin embargo, pues vamos a mirar unos criterios que nos van a poder permitir determinar si esos triángulos son congruentes o no. Entonces, miremos el siguiente. El primer criterio que se establece para la congruencia de triángulos es el criterio LLL. ¿Qué significan esas L's? Es lado, lado y lado. Quiere decir que vamos a analizar lados correspondientes. En ningún momento acá estamos mirando ángulos. Es decir, que para que dos triángulos sean congruentes debe existir que el lado C de este sea igual al lado C1. Entonces establecemos eso. Debe suceder que la medida del lado C sea igual a la medida del lado C1. Luego, que la medida del lado B sea igual a la medida del lado B1. Y luego que la medida del lado A sea igual a la medida del lado A1. Para que dos triángulos entonces sean congruentes se debe cumplir esto. Si tenemos esto, que los tres lados son iguales, definitivamente se cumple que son congruentes. Miremos el segundo criterio. El criterio LAL. Ese criterio se denomina lado, ángulo, lado. ¿Qué característica cumple este criterio? Que debemos tener un lado, por ejemplo el lado C debe ser igual al lado C1. Entonces tenemos lado C igual al lado C1. El siguiente es el ángulo inmediatamente posterior a ese lado. Si nosotros queremos mirar con el ángulo A y es el que tenemos, pues resulta que el ángulo A debe ser igual al ángulo A1. Por lo tanto, el tercer lado no puede ser
un lado opuesto a ese ángulo, sino que debe ser un lado adyacente, es decir que el otro lado que debemos tener es que B sea igual a B1. El lado A no se puede tomar porque estamos mirando el ángulo A. Entonces la idea es que ese ángulo que se esté tomando debe estar en medio de los dos lados de los que conocemos el valor, para que exista congruencia entre los dos triángulos. Y el último criterio es el criterio ángulo lado ángulo, que en siglas es ALA. Entonces será ángulo lado ángulo, y similar al anterior, al lado ángulo lado, en este caso el lado que se debe tomar debe estar en medio de los dos ángulos conocidos, es decir que si conocemos el ángulo A y el ángulo A1 y conocemos que esos ángulos son iguales, y además conocemos el ángulo C y el ángulo C1 y también conocemos que esos dos ángulos son iguales, entonces lo que vamos a tener es que el lado que debemos conocer es el lado B, que sea igual al lado B1. Si conocemos esos tres datos, un ángulo que sea igual al otro, un lado que sea igual al otro y el otro ángulo sea igual al del otro lado, el correspondiente, entonces podemos aplicar el criterio ángulo lado ángulo y decir que esos dos triángulos son congruentes. Entonces si se cumplieran esos, tendríamos que el triángulo ABC va a ser igual al triángulo A1, B1, C1. Bueno, con esto hemos terminado la explicación de los criterios de congruencia. Los espero en una próxima ocasión para una nueva explicación. Muchas gracias.